Vamos a leer en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, un capítulo conocido, realmente hermoso, uno de los grandes capítulos de las Escrituras. Agradecemos el tiempo que el Señor nos ha concedido acá con los hermanos de San Felipe y Santa María, y hoy día, después de la reunión, partimos a Valparaíso, tremendamente contentos y gozosos de haber estado con ustedes, acompañados de nuestro hermano David y todos los creyentes aquí en el Valle de la Aconcagua. Es mi deseo. Bueno, hemos terminado con Filipenses. Creo que los hermanos, tanto el hermano Pablo y otros hermanos también han estudiado con ustedes la carta a los Filipenses. Entiendo que la van a terminar, pero he sentido en el Señor comenzar un nuevo tema que tiene que ver con el tema permanente, recurrente de las Escrituras, que es el tema de la fe. No pretendemos ser novedosos en este sentido, sino recordar las exhortaciones que la palabra permanentemente tiene para con nosotros. Así que, hermanos, a partir de este miércoles y en la medida que el Señor lo permita, una vez al mes, vamos a ir avanzando en este importante capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Así que vamos a leer los primeros 7 versos del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Dice, verso 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí nos va, hermanos, la palabra del Señor. Vamos a ir con el tiempo abarcando estos 40 capítulos, aunque me encanta pensar que el capítulo no termina en el verso 40. En realidad, cuando se trata de esta nube de testigos, de esta lista de hombres y mujeres que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, creo que el autor termina en el ejemplo supremo, ahí en los primeros 3 versos del capítulo 12 termina con el ejemplo supremo de la persona del Señor, al cual le va a llamar el autor y consumador de la fe. La figura, la ilustración, parece el autor llevarnos a un estadio, el clásico estadio olímpico de la antigüedad, donde se realizaban aquellos juegos, no sé si en Atenas o en las ciudades de Grecia, donde la madre de todas las competencias era nada menos que la maratón, ¿no es cierto? Había muchas competencias, pero hasta el día de hoy la competencia final es la maratón, Muchos han corrido, muchos atletas podrán correr, pero el ganador de la maratón es el que se lleva el premio, el principal reconocimiento. Y no hay duda que el autor aquí, frente al testimonio de tantos hombres y mujeres de fe puestos en las graderías del Estadio Olímpico, el momento culmine, el momento más importante, donde ustedes han visto a veces como cuando el ganador de la maratón entra en las puertas del estadio, todo el estadio se pone de pie. A mí me encanta pensar en aquello. Todo el estadio olímpico se pone de pie cuando el ganador de la maratón, el primero, entra al estadio. Entonces,
Aquí el autor parece mostrarnos ilustraciones, ¿no es cierto?, ejemplos de fe, pero finalmente, en el cenit de este capítulo, al final nos muestra al autor y consumador de la fe. No solamente una ilustración, un ejemplo de la vida de fe y confianza que todo hombre y mujer a través de la historia bíblica ha debido ejercer, sino que aquí está el que es el pionero, esa es la palabra, el pionero. No solamente es una ilustración, es un ejemplo de fe, sino aquel que también sostiene nuestra fe. Esa es la diferencia quizás entre el Señor, al cual el escritor le va a llamar en el principio del capítulo 12, autor y consumador de la fe, y todos los demás santos del Antiguo Testamento. La diferencia crucial en relación al Señor es que aquel que es el pionero, autor y consumador, que está ahora sentado a la diestra de Dios, es el que también nos alienta con su poder, con su ejemplo, y también sostiene y alienta la fe de los que estamos ya corriendo en la etapa que el Señor nos ha tenido desde el momento de nuestra conversión hasta el momento de nuestra partida. Así que de entrada, hermanos, la gran ilustración le llama nube de testigos, la maratón de la fe, la carrera de la fe, los que dan testimonio, y ahí está la palabra testimonio, la 4x4, cómo van pasando ese palito que se llama testimonio. Qué interesante que tenga ese nombre, porque la palabra testimonio tiene que ver con la reputación, con el buen nombre, con la gloria, con el anuncio, tanto en palabras o en hechos, que se hace del nombre de Dios. Dios desde el comienzo de la historia humana, desde el comienzo los tratos de Dios con los hombres, ha querido usarnos a nosotros los hombres como canales, como medios de testimonio y bendición, de conocimiento del Dios de la gloria. Hay un conocimiento de la creación, lo va a decir en el verso 3, donde los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay un conocimiento de Dios que es a través de los hombres, de la historia humana. Dios interviene en la historia humana. No solamente en el ejemplo de Abraham, proféticamente, dispensacionalmente, si ustedes lo quieren, sino que desde el comienzo de la Escritura Dios ha querido manifestarse al hombre. Y en su infinita gracia, nosotros, los que conocemos a nuestro Dios, en este caso en la persona del Señor, y los patriarcas, los antiguos también, que por la fe conocieron a ese Dios, se aferraron, aceptaron el testimonio de Dios en la creación, y algunos también en su palabra, ha sido un tremendo privilegio para el hombre ser un instrumento de Dios para dar testimonio de su nombre, de su gloria y de su gracia. Por supuesto que el tema principal aquí tiene que ver con la confianza, con la fe, con el darle el crédito a Dios, con el aferrarse a sus promesas, con el sostenerse en sus promesas permanentemente. Ustedes que saben y han estudiado esta carta a los hebreos, entienden perfectamente que ha habido problemas en cuanto precisamente a la fe, al seguir confiando, al seguir creyendo, al seguir aferrándose a las grandes bendiciones y realidades que tenemos en Cristo. Eso ha sido triste en el ámbito de los hebreos a los cuales fue escrita esta carta. El autor ha presentado todas las glorias del Señor. En el capítulo 1 ha mostrado su gloria divina, el Hijo superior a todo. En el capítulo 2, la realidad de su humanidad y su humillación. Ya en el capítulo 3, mostrando su divinidad y su humanidad, hace la primera advertencia, la primera advertencia de que es necesario creer, mantenerse creyendo. La fe es algo dinámico, no es algo de un tiempo, no es un entusiasmo, es una relación de confianza permanente. En los albores ya de esta carta, en el capítulo 3, ha repetido: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Lo dice 3 veces. Si oyereis hoy su voz, el capítulo 3 y capítulo 4. Estoy leyendo el 4:7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice, y finalmente dice, ahí en el capítulo 4, les exhorta a mantener esa actitud de confianza en la palabra de Dios. En otras palabras también lo traduce como dar testimonio, o más bien dicho, es una actitud
de mantener un testimonio firme delante del mundo, de esa fe, de esa confianza que ellos manifiestan en cuanto al Señor. Dice, voy a leer un verso, no es necesario que lo busquen, en el capítulo 3 dice, somos casa de Dios si retenemos firme hasta el fin la confianza, dice, la confianza y el gloriarnos también en la esperanza. Somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos hasta el fin, dice, nuestra confianza. Eso es lo que hace el autor, inmediatamente termina los dos grandes capítulos de la humanidad y divinidad de Jesucristo, para luego del capítulo 5 hasta el 10 presenta toda la gran estructura de enseñanza respecto a la superioridad del Señor como sumo sacerdote, por encima de todo el sistema levítico, de los sacrificios, la eficacia de su obra, la eficacia de su sangre, es decir, levanta a Cristo y su obra por encima de todo lo que el judaísmo conocía en aquel entonces. La estrategia del autor a los hebreos es mostrar la sin igual superioridad de lo que tenemos, no solo en el Evangelio, sino en Cristo. Las grandes bendiciones que tenemos en Cristo, que son realidades a lo mejor invisibles, pero reales, que tienen sustento, que son eternas, que no necesitan cosas tangibles como un templo, una oveja, un sacrificio, un culto, incienso, ropaje sacerdotal, a lo cual la mente judía en su religiosidad estaba por años, por siglos aferrada. Estos creyentes hebreos han creído por la fe en verdades de los cuales el Señor dio testimonio, los apóstoles dieron testimonio, y muchos se convirtieron. Pero ustedes saben perfectamente que la presión de la persecución, la severidad de esa persecución, mencionada en el capítulo 12 como una persecución larga, casi hasta la sangre, ha hecho no solo debilitar la fe de algunos, sino que ha demostrado la ausencia de fe de muchos. De manera que eso ha llegado a ser catalogado por el autor como el pecado de apostasía. Sabemos que ningún creyente es apóstata. El creyente podrá caer en las garras del pecado, podrá enfriarse, podrá enredarse como Lot en las cosas del mundo, podrá caer muy bajo, pero renunciar, rechazar, despreciar algo tan importante como el valor supremo del sacrificio de Cristo, de su persona, hay dos alternativas: o está demente, o es una persona que abiertamente, con premeditación, con total conocimiento, decide rechazar completamente lo que una vez manifestó creer. Es un pecado propio de aquel entonces y que seguramente se puede manifestar entre nosotros. Hemos visto ejemplos en otros lugares tristes de personas que durante años y años manifestaron cierta fe y se volvieron a la idolatría, se volvieron al culto del catolicismo, se volvieron a los ídolos, a las vírgenes. Es algo impresionante. No tiene otro nombre sino apostasía. En ese sentido, era algo realmente grave y terrible. Entonces el autor a los hebreos, no sé si es Pablo, quien sea, él quiere en primer lugar fortalecer las grandes verdades del Evangelio, la gran superioridad del Señor. Y habiendo terminado hasta el capítulo 10, toda esta estructura de enseñanza, ahora apela a que pongan la fe, afirmen la fe, la confianza firmemente en estas grandes verdades, en estas grandes verdades. Por eso ha dicho, si bien es cierto, leímos el capítulo 11, el autor viene ya preparándolos desde antes, cuando dice, no perdáis, mira el capítulo 10, verso 25. Esto es una gran conclusión de los 10 capítulos de enseñanza doctrinal, de exaltar a Cristo y su obra. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. Esa es la exhortación. No perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia. Se entiende que la paciencia en medio de la prueba, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y en el verso 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, y aquí habla de los creyentes, los que mantienen esa confianza, dice, no somos de los que retroceden para perdición,
Ningún creyente retrocede para perdición. Creyente genuino no retrocede para perdición. Esos son los apóstatas. Pero dice nosotros, no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Está hablando en tiempo presente. Entonces, en el contexto de la carta a los hebreos, es importante mi testimonio cuando yo me convertí, 40 años atrás algunos, 20 años atrás otros, o hace poco. Es importante el relato de mi conversión, pero más importante para el autor a los hebreos es que esa fe permanezca hasta el día de hoy. Y la evidencia de que esa conversión fue genuina es que la fe se mantiene hasta el día de hoy. Y la evidencia de que mi conversión es genuina es que esa fe se mantendrá en el futuro hasta la venida del Señor o en medio de las circunstancias que el Señor permita. En ningún caso el autor está dudando de la salvación de nadie, pero está apretándonos, como nosotros usamos el lenguaje aquí en Chile, ¿no es cierto? Está apretándonos entre la espada y la pared para que nos examinemos, para que veamos realmente cuál es la naturaleza de mi fe. ¿Fue entusiasmo? ¿Fue presión? ¿Fue compromiso? ¿Fue interés? ¿Fue conveniencia? ¿O efectivamente fue el mensaje del Evangelio, del amor de Cristo que tocó no solo mi conciencia, mi corazón, al cual por la fe recibimos y aceptamos? Y que produjo grandes cambios. Entre esos cambios, la conversión, el nuevo nacimiento. Lo que se explicaba ayer, explicaba el hermano Salvador, que es algo que no se finge. El árbol, la vid da fruto espontáneamente. Los árboles no hacen un esfuerzo, aprendíamos ayer, no hacen un esfuerzo para producir fruto. Es la naturaleza que está en ellos que produce el fruto. Yo me acuerdo que una dama, una de las primeras que manifestó tener fe en Jesucristo, según ella, allí en el Cerro Mariposa, hace muchos años atrás, nos dimos cuenta que cuando la visitábamos no tenía tiempo para leer, no quería leer, no, y nos fuimos dando cuenta que todo fue entusiasmo, nunca hubo vida espiritual. Porque una de las primeras características de la conversión es la vida espiritual. Bueno, yo no lo quiero poner como ejemplo, pero yo mirando 40 años atrás, había algo que el día que nos convertimos, nos íbamos, y recordaba ayer en San Felipe, el cuarto arriba, el segundo piso, ahí me acuerdo con el hermano Adolfo y otros hermanos más, ¿no es cierto? Y todos los hermanos en aquel entonces, íbamos, había una necesidad de escuchar, de leer la palabra del Señor. Recuerdo que se hacían los estudios en la casa del Padre, de nuestro hermano acá, los primeros estudios de la palabra, primera de Pedro, ahí en una de las piezas al fondo. Estábamos recién convertidos. Había campaña en Santa María, no nos perdíamos ninguna, no entendíamos todo, pero había algo en nosotros que produjo ese cambio, que nunca fue forzado, era la nueva vida que el Señor puso en nosotros. Y por eso es extraño, parece un aborto, digámoslo así, cuando el niño nace muerto. En este caso no fue un nacimiento, fue un aborto, algo que parecía, pero perdió la vida. No hubo salvación en ese caso. Esto es lo que le preocupa al autor a los hebreos. La fe trae como consecuencia muchos efectos y cambios profundos en la vida del que cree el mensaje del Evangelio. Por eso, en este caso, no es solamente la fe en Jesucristo como Salvador, es una fe permanente de una relación de confianza en la palabra y las promesas de Dios en su palabra, a la cual el autor les está exhortando. Le está diciendo que la evidencia más clara de la fe es que esa fe, ese testimonio, eso de profesarse de Cristo, debe caracterizarse por una fe permanente. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Porque aquí va a hablar de personas que fueron probadas en circunstancias muy especiales, como también va a hablar de personas que mantuvieron esa fe hasta el final de sus vidas. La división clara que hace el autor cuando dice ahí al describir la fe, para alentarles, para decirles cuál es el tipo de fe o cómo son las características de la fe que ellos deben mantener y que deben profesar, la define o la describe de dos maneras. En primer lugar dice que la fe es la certeza de lo que se espera y en segundo lugar es la convicción de lo que no se ve.
Creo, hermanos, que ahí el Espíritu Santo en realidad está dividiendo en dos grandes partes todo este capítulo. Desde Abel hasta Abraham, hasta José, desde Abel hasta José, la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, es como el catalejo que abrimos, como usaban los piratas antes, ¿no es cierto? O los capitanes de barco. Se abre el catalejo, mira hacia el futuro y la fe, lo lejano, lo trae de cerca. Eso es lo que hace la fe, como el telescopio que se proyecta, que mira hacia las promesas futuras, las contempla, las aprecia en su grandeza, pero que tiene la capacidad de traerlas al presente. Con el catalejo usted puede mirar la isla que está pronto. Después de un largo viaje puede mirar la isla y todos se gozan y se alegran porque por fin pasaron una gran travesía por el mar en una inmensidad y de repente con el capitán ve o el vigía ve y dice tierra, ¿no es cierto? Y se gozan, no, todavía no han llegado, están kilómetros, lejísimos, pero ahí está la realidad de que eso, a pesar de que está lejos, es una realidad y pronto eso va a llegar. Y eso les entusiasma, les anima, les levanta el ánimo. Es la experiencia de los marineros, cuando después de una larga travesía con el catalejo miran la tierra. Así también los patriarcas, en el caso de Abraham, miraban por la fe una tierra muy preciosa que se llamaba la Nueva Jerusalén. Por la fe la concibieron y se dice la palabra que se gozaron, la abrazaron, es decir, la aprendieron, la saludaron, es decir, se gozaron en aquello y vivieron a la luz de aquello. Su vida fueron transformadas, afectadas a la luz de aquella esperanza. Si pronto, como el marinero, pronto llegarían a la isla que contemplaron con el telescopio, eso quiere decir entonces que la única meta, lo único que está por delante de ellos es pronto llegar allí. Lo demás ya no importa. Lo mismo los patriarcas miraban en algún momento de sus vidas, por las promesas de la palabra de Dios, concibieron esto de la ciudad celestial y la miraban por la fe y cada vez la veían más cerca. De manera que todas las otras sociedades, como vamos a ver más adelante, en el caso de Abraham, ya perdían valor. Lo único que les interesaba era llegar pronto allí. La fe de ellos se caracterizó por una confianza permanente en las promesas de Dios hasta el final de sus vidas. De manera que en Abraham, en Isaac, en Jacob y en José tenemos hombres cuya fe trascendió más allá de la muerte, pasaron la muerte. No se desanimaron, nos dirá el Nuevo Testamento, sino que entendieron que Dios tenía promesas mucho más grandes y superiores a las promesas terrenales. Esa es la Nueva Jerusalén. La fe es la certeza de lo que se espera. Los antediluvianos, como Abel, como Enoc y como Noé, también por la fe contemplaron el futuro, lo creyeron y en base a aquello actuaron. Dice la palabra que Abel en realidad por la fe miró la realidad de la justicia, de la salvación. Es es una fe depositada en la luz que él tenía. Seguramente la luz de sus padres, que les explicaron toda la trágica historia de Edén. Y Abel sabemos que actuó de acuerdo al camino que Dios había determinado. Así como sus padres fueron vestidos, la desnudez de ellos fue vestida por pieles de animales que fueron sacrificados, entendemos, que fueron muertos, primera sangre que se derrama en el jardín del Edén. Así también Abel entendió que había un camino, una revelación que estaba implícita, pero que era importante, que era el camino. Parece que el Espíritu Santo nos dice que la entrada a la carrera de la fe tiene una puerta de entrada. Y esa puerta de entrada es la fe, la confianza en una sangre, la sangre que se derrama. La carrera, como bien dicho, la senda del peregrino comienza en base a un sacrificio. En base a un sacrificio. No hay otra puerta, lo entendemos. Si muchos hermanos usan este este versículo maravilloso para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo quiere hacernos ver que hay una entrada que es insoslayable. Usted no puede hacer como el peregrino de Buchan cuando hablaba
de cristiano que iba caminando por el camino de la senda del peregrino y de repente dos saltan el muro y se meten al camino de la fe. Y el cristiano les pregunta, bueno, ¿cómo entraron? ¿Cuándo entraron por la puerta? Ellos dijeron que no había puerta. Saltaron el muro del camino y se metieron a caminar junto con cristianos. Es decir, no entraron por el camino de la sangre. Un autor antiguo decía, la religión sin sangre es el camino seguro al infierno. Por algo, yo me estaba preguntando, hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo no puso la fe de Adán y Eva? Sino que pone la fe, el comienzo de la carrera de la fe, en este gran capítulo, en el hecho de un hombre que se acerca con sangre, una víctima, y que por la fe recibe la justicia. Y Abel es el primer testimonio del hombre pecador que entra en la carrera de la fe como peregrino por la puerta de la salvación. Ya anunciada, ya prefigurada siglos antes, la sangre del sacrificio de Abel prefigura la sangre del Señor, que nos otorga, por supuesto, la salvación. Es una clara alusión a estos hermanos hebreos para recordarles que la salvación de ellos, la seguridad de ellos no está en el judaísmo. Si alguno está anhelando, añorando el judaísmo, se equivoca. El judaísmo podrá tener muchas ventajas, muchas cosas interesantes, impresionantes, pero solo la sangre de Jesucristo, prefigurada en el sacrificio de Abel, es el camino de entrada, si ustedes lo quieren, hermanos, al reino de Dios, a la relación con Dios. De ahí comienza. Por algo el Espíritu Santo nos menciona a Abel y no a Adán y Eva. Yo no sé por qué no está mencionada si hay fe en el caso de Adán y Eva. No tengo la respuesta. Lo que sí creo o veo es que el Espíritu Santo pone una puerta. Por aquí entran todos los peregrinos. Por aquí entran todos los que habrán de correr la carrera de la fe. Hay una fe inicial salvífica, ¿no es cierto? Que es la fe en Cristo para la salvación. Pero eso no es todo, ese es el comienzo. De ahí debe haber una fe permanente, una fe perseverante, una fe continua que caracteriza a todos los que han entrado por la puerta de la salvación. Y esa fe que va a ser probada, va a ser sometida a muchas circunstancias, a veces tremendamente difíciles, más allá de las que quizás nosotros podamos soportar, esa fe se caracteriza por mantenerse hasta el final. De manera que el autor no solo se contenta con el hecho de que podemos decir, yo me convertí tal tiempo, tantos años atrás. El autor se contenta con que todos lleguemos al final, terminemos la carrera de la fe con un testimonio delante de Dios y delante del mundo. Por eso dice, por ella, verso 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. Y el capítulo termina en el verso 39 cuando dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Se fija, hermano, que desde el comienzo al fin, la palabra que se enfatiza es, junto con la fe, es testimonio. La fe que no trasciende a testimonio es mera credulidad, es mero asentamiento mental, es mero conocimiento, intelectualidad. La fe se traduce, como dice Santiago, en obras. Y vamos a ver que Abel tenía una verdad revelada y por la fe actuó. Que Enoc recibió una revelación, nos dice Judas, entendió el conocimiento de Dios y actuó separándose. Que Noé recibió una información de un juicio inminente sobre el mundo y por la fe, dice, y con temor, producto de aquella fe, y con temor, dice, preparó el arca. Es la fe que obra, ¿cierto? La fe por la fe uno recibe el testimonio y lo acepta, como Abel, y es declarado justo. Por la fe uno se separa del mundo impío de aquel entonces, en el caso de Enoc. Y por la fe uno prepara, dice, actúa para salvar a su familia y dar testimonio al mundo de lo que el Señor habrá de traer sobre este mundo. Así la fe de los antidiluvianos se caracteriza
por una revelación de Dios en su palabra que les lleva a acogerse, a agarrarse firmemente de aquella revelación, de aquella palabra y a actuar de acuerdo a aquella. La fe verdadera produce obras, produce obediencia, santificación, separación, sumisión, y eso es producto precisamente de darle el crédito a la palabra de Dios. Parece que el Espíritu Santo separa entonces la fe de los antidiluvianos y luego la fe de los patriarcas. Claramente hay etapas históricas. Están los antidiluvianos, están los patriarcas, están el Éxodo, excepto los 40 años. No hay mención de los 40 años, porque usted sabe, hermano, no, que los 40 años no hubo fe, ¿no es cierto? De hecho, en el capítulo 3 y 4 dice, 10 veces me tentaron. Este pueblo, un pueblo incrédulo, dice, no entrarán en mi reposo. No hay ninguna mención de fe en los 40 años, porque eso es la expresión triste de la incredulidad de un pueblo que tuvo tantas evidencias de la fidelidad de Dios, que en sus corazones perversos se volvieron a Egipto, dice la palabra. Entre paréntesis, capítulo 3 y 4 son capítulos difíciles de entender. Me ha costado años entenderlo. Lo único que he podido entender es que lo que el autor está diciendo ahí es que ellos no dejaron de ser salvos. La incredulidad de ellos demostró que nunca tuvieron confianza en la palabra de Dios. Así dice la Escritura. Corazones malos de incredulidad, dice. Es una tremenda advertencia a aquellos que están añorando volver hacia atrás. Porque el autor les dice, tu vuelta atrás, dice, no es un asunto de débil fe, puede ser la evidencia de que nunca realmente la obra de Cristo fue efectiva en tu vida. Por eso te vuelves atrás. En cambio, el autor quiere fortalecer la fe de aquellos que todavía están allí, sufriendo aflicciones, fortalecerlos y afirmarlos en las grandes verdades que tienen. Uno podría decir, pero tan grande un capítulo, tantos ejemplos. Y la verdad es que el autor dice, me faltaría tiempo. Porque el tema crucial aquí, habiendo demostrado la grandeza de las bendiciones insuperables del Evangelio en Cristo, el tema central aquí es que de nada sirve desplegar toda la grandeza de Jesucristo y de su obra si el alma no se aferra firmemente a aquello de manera permanente, que pasa a ser tu sustento, la razón de tu vida espiritual. Entonces, una característica del justo, del que ha sido justificado, del que ha recibido esa gracia de Dios, es que no retrocede. No retrocede. El autor lo ha dicho. Nosotros, es decir, los creyentes, no retrocedemos para perdición. No es que se pierda la salvación, el que retrocede es porque nunca lo fue. Somos de los que tienen fe para preservación del alma. La característica de la obra genuina de Dios en el corazón del hombre es que esa fe se mantiene. Puede ser debilitada, puede ser probada, zarandeada, si ustedes lo quieren, pero el hilo nunca se corta. Dice la palabra que en el capítulo 6 nos compara a una ancla. Bueno, es la esperanza, está ligada. La esperanza es una palabra prima hermana de la fe, ¿no es cierto? Se parecen. Esperanza y fe. La esperanza que mira hacia el futuro y la fe que se aferra hacia el presente. La esperanza está ligada con una cuerda al ancla. El ancla no es echada en el azul del mar. El ancla es echada en el azul del cielo. Porque la roca firme, en vez de estar en el mar, para nuestras almas, nuestra embarcación que está en esta vida, la roca firme está en los cielos, dice el capítulo 6, donde está Cristo, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, el alma, el creyente puede ser una embarcación débil y frágil en medio del mar, pero tiene un ancla, y el ancla es Jesucristo. Pero lo que nos liga a esa ancla es la esperanza, es la cuerda. Permítame decirlo también, la fe. Entonces el arca puede estar zarandeada, pero la roca firme jamás, jamás. Hay un sostén de parte del Señor hacia el creyente y hay una responsabilidad del creyente también
de estar firmemente ligado por la fe a las promesas de Dios. Hay una obra humana y una obra divina. La responsabilidad nuestra en Hebreos es confianza, fe, cree, aférrate, espera. Lo ha dicho ahí. No perdáis vuestra confianza. Pero la obra divina es que Él fortalece la fe. Y uno de los ejemplos que más me encanta es el ejemplo de Abraham. Porque Abraham fue un hombre caracterizado por la fe, pero que tuvo debilidades y que Dios lo fortaleció y lo sostuvo en momentos cruciales de su vida espiritual. Ambas verdades están en la relación entre el creyente y Dios. La obra divina sosteniendo, afirmando en medio de la prueba. Y la responsabilidad nuestra de mantenernos ligados permanentemente. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La conferencia de ayer fue una evidencia, como toda conferencia debe serlo, de que el ministerio de la palabra afianza nuestra fe. No solamente nos produce gozo, fortalece, da conocimiento, entrega ánimo, consuelo, sino que salimos fortalecidos en la fe, más sólida. Parece la cuerda que nos liga con el cielo se engruesa en el corazón, se hace más firme. La espía, como dicen los marineros, que amarra el barco con el ancla, parece engrosarse cada vez que la palabra de Dios nos fortalece. Nos fortalece. El autor entonces tiene mucho interés en demostrarle a estos hermanos hebreos que la fe se caracteriza porque el creyente aferrado a las promesas de Dios, de las grandes bendiciones del futuro, las trae al presente. No espera tanto entrar en la Nueva Jerusalén, sino que se goza anticipadamente con esas promesas. Esa fue la característica de los patriarcas, hasta José. De Abel, si ustedes lo quieren, hasta José. Miraron hacia el futuro, Dios reveló promesas, las contemplaron y las abrazaron, las trajeron al presente. Es la certeza, es la sustancia. Los expertos en el idioma hablan de sustancia. Me gusta el ejemplo que da un hermano en cuanto al laboratorio químico. Dice los tubos de ensayos, cuando estábamos en la enseñanza media, a los que nos gustaba o no la química, nos hacían hacer tubos de ensayo y echábamos compuestos químicos y los poníamos al calor y salía humo. Mire, todo ese humo es hipótesis, ideología, hipótesis, credulidad, fantasía. Y una vez que todo el proceso terminaba, lo que al profesor le interesaba era el resultado que quedaba en el tubo. Al químico le interesa lo que queda en el tubo después del proceso. Eso se llama sustancia. Entonces el autor dice, la fe es la sustancia, es la realidad de todo lo que es la vida cristiana. Tiene sustancia. No es una quimera, no es una credulidad, no es una fantasía. No estamos apelando a fantasía, ni historia, ni fábulas. Dice, la vida cristiana se caracteriza por la confianza en hechos que tienen sustento, realidad, que son promesas sólidas de parte de Dios, en las cuales realmente podemos confiar. Miren, yo no soy experto en este idioma, pero me gustó la diferencia entre sustancia, que parecía la palabra hipótesis. Los cuentos humanos son hipótesis, pero la fe cristiana se basa en la sustancia de la palabra de Dios. Esa es la idea que nos da el autor aquí. Por lo tanto, la fe trae lo del futuro al presente y lo ve como algo sólido, que tiene sustento, que tiene trasfondo, que tiene solidez. Está el respaldo de las promesas y la fidelidad de Dios detrás de esto. Y eso lo demostraron los patriarcas, lo demostró Noé y Enoc. Enoc se separó porque sabía que vendría un juicio, ¿no es cierto? Revelado en Judas. El Señor vendrá con sus millares de millares, dice, para hacer juicio contra todos los impíos, etc. Vamos a ver el caso en el futuro de Enoc. También en Noé lo mismo. Y luego salta a los patriarcas. Todos contemplan ahí, frente al río de la muerte, Abraham, Isaac, Jacob y José, frente al río de la muerte, antes de pasar al otro lado de la eternidad, del más allá, por la fe,
vencen la misma muerte. Es lo que Dios promete en su palabra. Entonces, yo sugiero, hermanos, que el gran ejemplo de todos estos personajes, el que más se destaca en esta carta, en la primera parte, hasta José, es Abraham. A él se dedican 10 versículos. Sin subestimar a ninguno de los anteriores, pero parece que Abraham parece encarnar la bendita verdad de que la fe es la certeza de lo que se espera. El gran ejemplo es Abraham. Si el autor tuviese que seleccionar exclusivamente entre todos estos patriarcas a uno que representa tan fielmente esa verdad, es Abraham. Porque de hecho se va a decir de él y su señora, por no ser injustos, porque también la misma Sara dice que lo acompañó en este camino de la fe, dice que conforme a la fe murieron todos estos, dice, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos. Aquí está la mayor, la más hermosa descripción de la fe, mirándolo de lejos. Ahí está el catalejo de la fe. Mirándolo de lejos, dice, y creyéndolo. La palabra creyéndolo, no sé qué forma está ese verbo, seguramente a la noche lo voy a ver, no hubo tiempo, pero entiendo que en el castellano es fácil de entenderlo, ¿no es cierto? Es una fe permanente, creyéndolo. Dice, y saludándolo. Hace tiempo atrás entendí que saludándolo significa abrazando, abrazarlo. Por ejemplo, no, sí, el joven abrazó la fe musulmana, abrazó el cristianismo, dicen por ahí, abrazó la causa política, ¿me entiendes? Se empapó con una convicción y se entregó a esa causa. Hay jóvenes que se entregan a las causas políticas, ¿no es cierto? Abrazan el comunismo, abrazan el liberalismo, no sé, lo que sea. Aquí significa abrazaron las promesas de Dios y con una profunda convicción actuaron de acuerdo a ella. Para mí, personalmente, el verso 13 es la mejor descripción de la fe y lo representa en Abraham. Entonces, si la fe es la certeza de lo que se espera, Abraham es un ejemplo excepcional, sin subestimar a los demás patriarcas. Luego dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, la evidencia de lo invisible que se hace visible. Y sugiero que a partir del verso 20, después de José viene el verso ahí 23, con los padres de Moisés, a partir del verso 23, hasta el final, la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué Moisés es el personaje destacado? Porque dice que por la fe se sostuvo como viendo al invisible. Cuando dice de Abraham, la fe, la certeza de lo que se espera, dice, lo miraron, lo creyeron, lo abrazaron. La fe, la certeza de lo que se espera. Cuando dice la fe, la convicción de lo que no se ve, la evidencia de lo invisible que se hace visible, dice, se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, Moisés, sin subestimar a los demás hombres y mujeres de fe, ese personaje destacado, cuyo acto de sostenerse como viendo al invisible le hizo superar el temor a la muerte en manos del rey de Egipto y escapar para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. La primera parte de los patriarcas se caracterizó por hombres que terminaron su carrera sin grandes sufrimientos, como el martirio. Ellos terminaron su carrera. El énfasis del autor es que la fe se mantuvo hasta el final, hasta la misma muerte. Pero cuando habla de que la fe es la convicción de lo que no se ve, ahí dice la convicción de lo que no se ve, se refiere junto con Moisés y todos los demás, incluyendo sus padres, y hasta los mártires, que son los soldados desconocidos que no tienen nombre al final de la lista, todos estos se caracterizaron porque su fe fue probada en terribles circunstancias. Una fe probada. Moisés, Amram, Jocabed, habla de los jueces, habla de una lista de personas que fueron muertos a espada, etc. Mártires. Algunos fueron liberados del martirio
otros no fueron liberados del martirio. Pero lo que los caracteriza es que la fe les sostuvo en momentos, en aflicciones difíciles, en circunstancias terribles, les sostuvo porque les sostuvo la realidad de un Dios invisible que estaba allí para sostenerle. Un ejemplo, por ejemplo, son, aunque no se menciona, son los 3 jóvenes hebreos. Ellos vivieron lo que es la fe, la convicción de lo que no se ve. En ese momento de prueba, en el horno de fuego, por la fe, vieron al ángel de Jehová, a Dios mismo. Ellos, esa historia es una ilustración de esta vida. Y Moisés también. Y Amrán y Jocabed en la terrible situación de la muerte de los niños. Lo mismo el pueblo de Israel cruzando Egipto. El pueblo de Israel en Canaán venciendo las ciudades cananeas. Y los jueces en medio de grandes batallas. Y finalmente va a hablar de personas cuyos, dice, que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, a filos de espada, anduvieron errantes, etcétera, ¿no es cierto? De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas. Esto no lo experimentaron los patriarcas. De José hacia atrás, los mencionados no, porque el énfasis ahí es la fe que se mantiene hasta el final. El énfasis de Amrán y Jocabed y Moisés en adelante es la fe que se sostiene en las grandes pruebas. Entonces hay 2 aspectos de la fe. La fe que mira hacia el futuro y que se goza y que se anima, se fortalece por lo que viene, y la fe que es sostenida en el presente, con la realidad del presente, la realidad de la vida cristiana, las realidades de la lucha, de las pruebas, como hablaba nuestro hermano David, de las malas noticias, aquellas cosas que inesperadas, imprevistas, que nos quebrantan, pero que el Señor se hace, debiera, y lo digo yo, porque quizás otros tienen más experiencia que nosotros, mucho más, donde el alma debiera sostenerse en la realidad de un Dios invisible que actúa para fortalecernos en medio de aquellas pruebas. Entonces, 2 aspectos de la fe ilustradas en un tremendo capítulo, en el ejemplo de los patriarcas que vivieron una vida aparentemente tranquila, pero que fueron probados, pero que su fe alcanzó buen testimonio, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y todos los demás cuya fe se caracterizó por un buen testimonio en medio de grandes pruebas y aflicciones. A algunos no se les dio la liberación, otros sí fueron liberados. Lo importante es que todos sufrieron y se sostuvieron en el Dios invisible. Moisés es el gran ejemplo. A partir de Moisés es como el gran lema del que sufre, el gran lema del que padece, del peregrino que padece. Sostente como viendo al invisible, porque la realidad de Dios, valga la redundancia, es real. Hermanos, si no fuera real, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si las aflicciones detrás de aquella no hubiese un Dios soberano, consolador, tierno, compasivo? Seríamos como el mundo, entregados a la mala suerte, al sino, a la tragedia, al desastre, como barcos sin propósito en el medio del mar. Por algo que nos puede consolar es el hecho de que, como se decía ayer, detrás de todas las circunstancias del creyente hay un Dios actuando. Y Moisés lo supo, Dios está detrás de esto. Y los jueces los reciben, los mártires los reciben. Isaías, que fue aserrado, lo recibieron. Es más, hermanos, concordamos plenamente con algunos autores, hermanos, que nos enseñan que esta lista no está cerrada. No está cerrada. Ha quedado un punto suspensivo porque la carrera de la fe no ha terminado. Hay hermanos que han partido, todos los hermanos que han partido nos han dejado el testimonio en la mano. Por eso cuando uno asiste al funeral o a la despedida del cuerpo de un santo que ha dejado un buen testimonio, nos deja una tremenda responsabilidad a nosotros. Pero cuando la iglesia se vaya, va a haber mártires en la gran tribulación. Y van a haber hombres hacia el futuro que seguirán dando testimonio. Por eso esto no queda cerrado. Si usted o yo, a través de la muerte, terminamos esta vida y alcanzamos buen testimonio, también podríamos ser incluidos en esta lista de los soldados desconocidos de la fe, que no se ha terminado. Gracias a Dios por eso. Y bueno, vamos a seguir considerando el próximo mes, ya definitivamente a partir de ese hermoso verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Que el Señor bendiga
su palabra, hermanos, y le bendiga ampliamente en todo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra bendita que tú nos has dejado, que es la provisión para toda necesidad del alma en el creyente. Gracias porque nos reconocemos delante de ti como peregrinos, como extranjeros, como Abel. Un día entramos por la puerta de la salvación y descubrimos que no solamente era un acto de fe para salvación, sino que entramos en una relación permanente de comunión y de confianza en tus promesas, en tus tratos, hasta el fin de nuestras vidas o hasta que el Señor venga. Ayúdanos a cumplir el propósito de este capítulo, que es terminar, cualquiera sea la forma, con un buen testimonio que glorifique tu persona, tu nombre, y que sea realmente una bendición también para nuestras vidas. Bendice tu palabra, bendice a los hermanos aquí en Santa María, San Felipe, bendice a cada uno en particular, aviva tu obra, bendícela, fructifícala en nuestras vidas. Te lo pedimos y te agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Jesús. Gozo en Jesús, sea su trono de luz, por comprarme sano del lago. Alabanzas al Cordero, de vida estos ven, que por el madero, aleluya, amén. Mis